El mundo del automóvil está cambiando rápidamente. Los motores de gasolina están en vías de desaparición, mientras que los vehículos eléctricos toman la delantera. Los fabricantes de automóviles se apresuran a seguir el ritmo de este cambio. En General Motors están orgullosos de sus avanzados motores de combustión interna y de su creciente gama de vehículos eléctricos. Pero, ¿y si todo lo que sabemos sobre el futuro de los coches estuviera a punto de cambiar? ¿Y si una innovación pudiera trastornar toda la industria, haciendo que tanto los motores de gasolina como los vehículos eléctricos parecieran anticuados? Mary Barra, consejera delegada de GM, acaba de hacer un anuncio audaz que podría hacer exactamente eso. ¿Qué es esta nueva tecnología y cómo cambiará las reglas del juego? Averiguémoslo. El revolucionario motor de GM. General Motors está a punto de presentar un motor tan revolucionario que podría trastornar por completo la industria del automóvil, al menos según su consejero delegado. Esta innovación promete cambiar por completo nuestra forma de entender los coches, los motores y el futuro del transporte. Pero antes de entrar en materia, demos un paso atrás y analicemos cómo ha llegado GM hasta aquí, porque no es la primera vez que sacude la industria. Fundada en 1908 por William C. Durant, GM se convirtió rápidamente en una fuerza dominante en el mundo del automóvil. William tenía la visión de consolidar múltiples fabricantes de automóviles bajo un mismo techo, creando un imperio que definiría la cultura automovilística estadounidense. Desde el principio, GM adquirió marcas clave como Buick, Cadillac, Oldsmobile y Pontiac, consolidándose como una potencia del sector. A diferencia de Ford, que se centró en la producción en serie de un único automóvil asequible, GM, bajo la dirección de Alfred P. Sloan, adoptó un enfoque diferente. En la década de 1920, Alfred introdujo la idea de un coche para cada bolsillo y propósito, ofreciendo vehículos de distintos precios con marcas diferenciadas. Esta estrategia permitió a GM atraer a un amplio abanico de consumidores y, con el tiempo, superar a Ford como primer fabricante de automóviles de E.U.S. La innovación fue la clave del éxito de GM. En 1912, Cadillac introdujo el arranque eléctrico automático, eliminando la necesidad de manivela y haciendo los coches más accesibles. Más tarde, en 1939, GM revolucionó de nuevo la conducción con la transmisión Hydromatic, la primera transmisión totalmente automática, que hacía la conducción más suave y fácil que nunca. La empresa continuó a la cabeza hasta mediados del siglo XX, siendo pionera en nuevos dispositivos de seguridad, perfeccionando la tecnología de los motores y expandiéndose a los mercados internacionales. En la década de 1950, GM controlaba casi la mitad del mercado estadounidense, un logro que ningún otro fabricante ha igualado desde entonces. También fue la época del legendario V8 de bloque pequeño de GM, un motor tan influyente que se mantuvo en producción durante décadas y se convirtió en el corazón de los coches de altas prestaciones estadounidenses. Durante los años 60 y 70, GM estuvo a la vanguardia de la cultura de los muscle cars, produciendo modelos icónicos como el Chevrolet Camaro, el Pontiac GTO y el Corvette. Estos coches no eran solo potencia bruta, eran símbolos de la excelencia de la ingeniería americana. Sin embargo, en la década de 1970 surgieron nuevos retos. La crisis del petróleo y las estrictas normativas sobre emisiones obligaron a los fabricantes de automóviles a replantearse la eficiencia de sus motores. GM respondió desarrollando motores más pequeños y eficientes en el consumo de combustible, manteniendo al mismo tiempo las prestaciones gracias a innovaciones como la turboalimentación y la inyección de combustible. A pesar de estos esfuerzos, la feroz competencia de los fabricantes japoneses de automóviles de los años 80 y 90, como Toyota y Honda, que ofrecían vehículos más fiables y eficientes en consumo de combustible, cambió las preferencias de los consumidores. GM tuvo que adaptarse y, aunque siguió produciendo motores potentes como el Quinto 8 de la serie LS, también empezó a explorar cadenas cinemáticas alternativas. La respuesta de GM al reto de los vehículos eléctricos. En los años 90, GM dio un audaz paso hacia el futuro con el EV1, uno de los primeros vehículos eléctricos modernos. El EV1 se adelantó a su tiempo, ofreciendo una experiencia de conducción totalmente eléctrica en un momento en que el mundo aún no estaba preparado para ello. La limitada autonomía, los elevados costes de producción y la falta de infraestructura de recarga llevaron a la cancelación del programa, pero el EV1 demostró que GM estaba dispuesta a experimentar con tecnología punta. Por desgracia,
Esta innovación duró poco y GM volvió a centrarse en los vehículos de gasolina. Entonces llegó Tesla. A principios de la década de 2000, Tesla se convirtió en el rostro de la innovación en vehículos eléctricos, demostrando que podían ser rápidos, elegantes y deseables. El auge de Tesla ejerció una enorme presión sobre los fabricantes de automóviles tradicionales y obligó a GM a reconsiderar su postura sobre la electrificación. En 2010, la empresa lanzó el Chevrolet Volt, un híbrido enchufable diseñado para salvar la distancia entre los motores de gasolina tradicionales y los V completos. A diferencia de los híbridos estándar, el motor de gasolina del Volt actuaba principalmente como generador, ampliando la autonomía de su motor eléctrico. Fue un paso innovador, pero no suficiente para competir con la gama totalmente eléctrica de Tesla. Reconociendo el cambio en la demanda de los consumidores, General Motors apostó por los vehículos eléctricos con el lanzamiento del Chevrolet Volt en 2016. A diferencia del Volt, el Volt era totalmente eléctrico y ofrecía una autonomía impresionante a un precio competitivo. Fue su primer intento real de competir con Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos y, aunque consiguió un público fiel, tuvo dificultades para superar el dominio de Tesla. Mientras tanto, Tesla seguía ampliando los límites de la tecnología de baterías, la integración de software y el rendimiento, dejando a los fabricantes de automóviles tradicionales luchando por mantenerse al día. GM sabía que tenía que hacer algo más que producir vehículos eléctricos. Necesitaba cambiar las reglas del juego. En los últimos años, GM ha intensificado sus ambiciones eléctricas, presentando la plataforma de baterías Ultium, una arquitectura escalable diseñada para alimentar todo tipo de vehículos, desde coches compactos hasta grandes camiones. Las baterías de Ultium prometen menores costes, mayor autonomía y recarga más rápida, y constituyen la espina dorsal de la próxima generación de vehículos eléctricos de GM, modelos como el Hammer eléctrico, el Cadillac Lyriq y el próximo Chevrolet Silverado EV se basan en esta tecnología, pero a pesar de los avances, la transición a los vehículos eléctricos no ha sido fácil. La infraestructura de recarga sigue siendo un reto. La producción de baterías es cara y la adopción por parte de los consumidores es más lenta de lo previsto. General Motors y otros fabricantes de automóviles se encuentran en una situación difícil. ¿Cómo pueden equilibrar el impulso de la electrificación sin dejar de fabricar vehículos que la gente pueda permitirse y en los que pueda confiar? Reconozcámoslo, la industria automovilística se encuentra en una encrucijada. Los obstáculos a la adopción del B. El empuje de los vehículos eléctricos es innegable, pero los motores de gasolina siguen dominando el mercado. Las normativas gubernamentales impulsan un futuro totalmente eléctrico, pero retos como el coste de las baterías, la velocidad de carga y la ansiedad por la autonomía siguen siendo obstáculos importantes. Tesla sigue a la cabeza de la innovación en B, pero incluso ellos se enfrentan a retos para aumentar la producción y mantener la rentabilidad. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles tradicionales, como GM, Ford y Volkswagen, invierten miles de millones en el desarrollo de vehículos eléctricos con la esperanza de ponerse al día. Pero, ¿y si hubiera otra forma? ¿Y si una tecnología de motores completamente nueva pudiera cambiar las reglas del juego? ¿Una que eliminara las limitaciones de los sistemas de propulsión eléctricos y de gasolina? GM tiene un historial de innovaciones que definen la industria, desde el quinto 8 de bloque pequeño hasta la transmisión hidrostática. Ahora, afirman tener algo que podría ser aún mayor. Un sistema de propulsión tan avanzado que podría dejar obsoletos tanto los motores de combustión tradicionales como los actuales vehículos eléctricos. Una tecnología que podría trastocar todo lo que sabemos sobre los coches en general. Pero aunque GM ha sido pionera tanto en los motores tradicionales como en los eléctricos, se enfrenta a algunos de los mayores retos de su historia. Para entender por qué, tenemos que ver cómo está cambiando la propia industria, y está cambiando rápidamente. El cambiante panorama de la industria automovilística. La industria automovilística está experimentando un cambio radical. El motor de combustión interna, antaño corazón indiscutible del transporte, se enfrenta a un futuro incierto. Los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas enérgicas contra los vehículos de gasolina y diésel, obligando a los fabricantes de automóviles a acelerar su transición a los sistemas de propulsión eléctricos. La Unión Europea ha fijado un plazo firme para prohibir la venta de nuevos coches de gas antes de 2035, y varios estados de EU, entre ellos California y Nueva York, han anunciado normativas similares. China, el mayor mercado automovilístico del mundo, también está impulsando enérgicamente la adopción de B.
ofreciendo subvenciones e incentivos para eliminar gradualmente los motores tradicionales. En respuesta, casi todos los grandes fabricantes de automóviles han presentado estrategias de electrificación, algunos incluso comprometiéndose a ofrecer una gama totalmente eléctrica en la próxima década. Volvo se ha comprometido a dejar de vender coches de gasolina para 2030, Mercedes-Benz se ha declarado exclusivamente eléctrica para 2030, e incluso Ford ha prometido que todos los turismos europeos serán eléctricos para 2035. A primera vista, parece que la transición a los vehículos eléctricos es inevitable, pero bajo los titulares, la realidad es mucho más complicada. Uno de los mayores retos de esta transición es la fragilidad de la cadena de suministro. Mientras que los vehículos de combustión interna se basan en procesos de fabricación bien establecidos, los B dependen de una compleja red de nuevos materiales y componentes. La escasez de semiconductores, una crisis que comenzó durante la pandemia de 2020, ha paralizado la producción en toda la industria, pero aún más preocupantes son las materias primas críticas necesarias para las baterías de los B, litio, níquel y cobalto. Estos elementos son esenciales para la producción de baterías a gran escala, pero su oferta es limitada y su extracción conlleva importantes problemas medioambientales y éticos. Se prevé que la demanda de litio por sí sola se dispare en los próximos años, lo que provocará un aumento de los costes y cuellos de botella en la producción. Además, la mayor parte de la producción mundial de baterías está controlada por China, lo que plantea riesgos geopolíticos para los fabricantes de automóviles que dependen de cadenas de suministro estables. La cuestión ya no es si los B pueden sustituir a los coches de gasolina, sino si pueden producirse con la suficiente rapidez, asequibilidad y sostenibilidad para satisfacer la demanda mundial. Mientras los fabricantes de automóviles luchan por resolver estos problemas de producción, Tesla sigue siendo el líder indiscutible de la revolución de los vehículos eléctricos. En la última década, Tesla ha obligado a los fabricantes de automóviles a replantearse por completo sus estrategias, demostrando que los vehículos eléctricos no son solo un nicho experimental, sino una alternativa legítima a la gasolina. La batalla por la cuota de mercado del B. El dominio del mercado de Tesla no se limita a sus coches. Ha construido una cadena de suministro integrada verticalmente, ha desarrollado una tecnología de baterías propia y ha creado una extensa red de recarga que ningún otro fabricante de automóviles puede igualar actualmente. El temprano comienzo de Tesla en el sector de los vehículos eléctricos le permitió perfeccionar la eficiencia de sus baterías, el software y las técnicas de fabricación, lo que le proporcionó una importante ventaja de costes frente a sus competidores. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles tradicionales luchan por ponerse al día. Ford, GM y Volkswagen, entre otros, han lanzado modelos eléctricos con éxito desigual. El F-150 Lightning de Ford ha recibido una fuerte demanda, pero su producción se ha ralentizado. La serie ID de Volkswagen está ganando adeptos en Europa, pero aún no ha tenido un gran impacto en Norteamérica, y el Chevrolet Bolt de GM conoció el éxito antes de ser descatalogado en favor de una nueva generación de vehículos basados en Ultium. Aunque Tesla sigue en cabeza, no cabe duda de que una nueva oleada de empresas de B ha entrado en el mercado. Rivian, Lucid Motors y la China BYD están realizando movimientos agresivos, amenazando con robar cuota de mercado tanto a Tesla como a los fabricantes de automóviles tradicionales. Rivian se ha posicionado como líder en vehículos eléctricos de aventura, produciendo camiones y todoterrenos robustos que atraen a los entusiastas de las actividades al aire libre. Lucid Motors se centra en el segmento de lujo, con una tecnología de baterías puntera y una autonomía que supera incluso a la de Tesla. Mientras tanto, BYD se ha convertido en el mayor productor de vehículos eléctricos de China, superando las ventas de Tesla en la región y expandiéndose en los mercados internacionales. Los fabricantes de automóviles tradicionales se encuentran ahora inmersos en una batalla en múltiples frentes, compitiendo con el dominio de Tesla, defendiéndose de las nuevas empresas y tratando de mantener su base de clientes existente mientras realizan la transición a un futuro eléctrico desconocido. Y a pesar de la rápida adopción de los vehículos eléctricos, siguen existiendo importantes obstáculos. Retos de la infraestructura de B. Una de las principales es la infraestructura de recarga. Mientras que las gasolineras son abundantes y permiten repostar en cuestión de minutos, las estaciones de recarga de vehículos eléctricos siguen siendo limitadas, e incluso los cargadores rápidos tardan mucho más que un repostaje convencional. El número de estaciones de recarga está aumentando en las zonas urbanas,
pero las redes de recarga de las zonas rurales y las autopistas siguen rezagadas. El reto de la infraestructura se ve agravado por el hecho de que los distintos fabricantes de automóviles utilizan normas de recarga diferentes, lo que crea una experiencia fragmentada para los consumidores. La red de supercargadores de Tesla está ampliamente considerada como la mejor, pero solo recientemente ha empezado a abrirse a vehículos que no son de Tesla. Mientras tanto, las estaciones de recarga públicas construidas por empresas como Electrify America y ChargePoint suelen tener problemas de fiabilidad, con informes de cargadores rotos o que funcionan mal, lo que crea frustración entre los propietarios de vehículos eléctricos. Hasta que la infraestructura de recarga esté tan extendida y sea tan fiable como la de las gasolineras, la ansiedad por la autonomía seguirá siendo un grave problema para muchos conductores. Luego está la cuestión del coste. Aunque el precio de los vehículos eléctricos ha ido disminuyendo a lo largo de los años, siguen siendo bastante más caros que los de gasolina. La tecnología de las baterías está mejorando, pero siguen siendo el componente más caro de un vehículo eléctrico. El precio medio de un B nuevo supera los $50,000, lo que lo pone fuera del alcance de muchos consumidores. Los incentivos gubernamentales y los créditos fiscales ayudan a compensar el coste, pero no son una solución a largo plazo. El sector sigue esperando un verdadero avance en la tecnología de las baterías que permita reducir los costes y aumentar la eficiencia y la vida útil. Fabricantes de automóviles como Toyota están invirtiendo mucho en baterías de estado sólido, que prometen ser más ligeras, seguras y de mayor densidad energética que las actuales baterías de iones de litio. Pero, que se sepa, aún faltan años para que estas tecnologías se produzcan en serie. Plataforma de baterías Ultium de GM. GM, por su parte, ha apostado gran parte de su futuro a la plataforma de baterías Ultium, un sistema modular diseñado para alimentar una amplia gama de vehículos eléctricos, desde pequeños crossovers a camiones pesados. La idea de Ultium es la flexibilidad. Permite a GM ampliar la producción de baterías a varios modelos y marcas, lo que hace más eficiente el desarrollo de vehículos eléctricos. Sin embargo, a pesar de la promesa de Ultium, GM sigue luchando oficialmente por seguir el ritmo de Tesla. Las baterías de Tesla son más eficientes, la integración de su software es superior y sus costes de fabricación siguen siendo inferiores. Incluso con inversiones masivas en la producción de vehículos eléctricos, GM y otros fabricantes de automóviles están descubriendo que abandonar los motores de combustión interna no es tan sencillo como sustituir una tecnología por otra. El coste de reequipar las fábricas, formar a los trabajadores y reestructurar las cadenas de suministro es inmenso, y estas empresas siguen dependiendo de los vehículos de gasolina para mantener la rentabilidad de sus negocios. De hecho, a pesar de todo lo que se habla de electrificación, los SUV y camiones de gasolina siguen siendo los vehículos más rentables para la mayoría de los fabricantes de automóviles. El resultado es una industria automovilística en plena transformación. Los motores de gasolina están desapareciendo, pero los vehículos eléctricos aún no están listos para ocupar su lugar. Los fabricantes de automóviles se encuentran en una encrucijada, tratan de impulsar la innovación eléctrica y, al mismo tiempo, dependen de las ventas de vehículos tradicionales para mantenerse a flote. Algunos apuestan por híbridos e híbridos enchufables, mientras que otros apuestan por soluciones alternativas, como las pilas de hidrógeno. La realidad es que el mundo del automóvil dista mucho de haberse decidido por un único camino. Lo que antes era un sector previsible se ha convertido en un caótico campo de batalla en el que todas las empresas corren para encontrar la próxima gran novedad que asegure su futuro. Pero los retos no acaban ahí. En su carrera por fabricar vehículos eléctricos, las empresas se enfrentan a problemas que no esperaban y que podrían cambiar el rumbo de todo el sector. Retos medioambientales y éticos de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos suelen considerarse el futuro del transporte, ya que prometen una reducción de las emisiones y una alternativa sostenible a los automóviles impulsados por combustibles fósiles. Sin embargo, bajo esta imagen optimista se esconden una serie de retos de los que rara vez se habla, pero que es crucial abordar para una transición realmente sostenible. En primer lugar, la producción de baterías para vehículos eléctricos depende en gran medida de minerales esenciales como el litio, el cobalto y el níquel. Aunque estos elementos son abundantes, su extracción plantea importantes problemas medioambientales y éticos. Las explotaciones mineras, especialmente las de litio, se han asociado a la contaminación del agua y a un elevado consumo de agua, lo que ha provocado una degradación ecológica. De un mismo modo,
La extracción de cobalto ha planteado problemas éticos, como las prácticas laborales y los daños medioambientales. Estos retos subrayan la necesidad de prácticas mineras sostenibles y del desarrollo de materiales alternativos para mitigar la huella medioambiental de la producción de baterías. Más allá de la extracción, la eliminación y el reciclado de las baterías de los vehículos eléctricos plantean otros retos medioambientales. Una eliminación inadecuada puede contaminar el suelo y el agua debido a los materiales peligrosos que contienen las pilas. Aunque están surgiendo iniciativas de reciclado, los procesos son complejos y aún no se han generalizado, por lo que se requieren avances en las tecnologías de reciclado para hacer frente al previsible aumento de los residuos de pilas. La adopción generalizada de los vehículos eléctricos también depende de la disponibilidad de una sólida infraestructura de recarga. En la actualidad, las estaciones de recarga se concentran en las zonas urbanas, dejando desatendidas las regiones rurales. Esta disparidad limita la viabilidad de los B para los viajes de larga distancia y para los residentes en zonas menos pobladas. Además, incluso con tecnología de carga rápida, recargar un B lleva más tiempo que repostar un vehículo de gasolina, lo que puede disuadir a los posibles compradores. El creciente número de vehículos eléctricos también supone un reto importante para la red eléctrica existente. Las estaciones de recarga rápida requieren una potencia considerable que, sin una gestión adecuada, puede provocar la inestabilidad de la red. Las empresas de servicios públicos tienen ahora la tarea de modernizar la infraestructura e implantar tecnologías de red inteligente para dar cabida a la creciente demanda, un proceso que requiere una inversión y una planificación considerables. El elevado coste de los B. A pesar de los avances, el coste de los B sigue siendo superior al de los vehículos tradicionales, debido sobre todo a los caros componentes de las baterías. Aunque los incentivos gubernamentales pretenden compensar estos costes, su sostenibilidad a largo plazo es incierta. Además, se ha observado que los B se deprecian más rápido que los coches de gasolina, en parte debido a la preocupación por la vida útil de las baterías y la obsolescencia tecnológica. Esta depreciación puede afectar al valor de reventa de los B, convirtiéndolos en una inversión menos atractiva para los consumidores. Los coches eléctricos se enfrentan a problemas de rendimiento en determinadas condiciones. El frío, por ejemplo, puede reducir significativamente la eficiencia de la batería, lo que disminuye la autonomía. De un mismo modo, actividades como remolcar o transportar cargas pesadas pueden afectar sustancialmente al rendimiento y la autonomía de un B. Con el tiempo, la degradación de la batería puede reducir aún más la eficiencia, lo que plantea dudas sobre la longevidad y fiabilidad en diversos entornos operativos. A la luz de estos retos, los fabricantes de automóviles están explorando varias alternativas a los sistemas de propulsión puramente eléctricos. Algunas empresas, como Toyota, están invirtiendo en tecnologías híbridas como solución de transición, combinando motores de combustión interna con energía eléctrica para mejorar la eficiencia y mitigar al mismo tiempo algunas de las limitaciones de los sistemas totalmente eléctricos. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. Ahora que los vehículos eléctricos se enfrentan a estos grandes obstáculos, ¿podría un nuevo avance dejar obsoleto todo lo que sabemos sobre los coches? La revolución del motor que lo cambió todo. La próxima revolución del motor. A lo largo de la historia de la automoción, las innovaciones revolucionarias en motores han redefinido el transporte y han catalizado transformaciones en toda la industria. Estos avances fundamentales no solo alteraron la mecánica de los vehículos, sino que también reconfiguraron la movilidad de la sociedad y el panorama económico, y nos han llevado hasta donde estamos hoy. El viaje comienza con el motor de combustión interna, una tecnología que revolucionó el transporte personal y comercial. A finales del siglo XIX, ingenieros como Etienne Lenoir y Nicolas Otto lograron importantes avances en el desarrollo de motores de combustión interna. El motor de Etienne de 1860 funcionaba con gas de alumbrado, mientras que el motor de 4 tiempos de Nicolas, introducido en 1876, ofrecía mayor eficiencia y fiabilidad. Estos avances sentaron las bases para la adopción generalizada de los motores de combustión interna en los automóviles. A principios del siglo XX, Henry Ford introdujo en 1913 la cadena de montaje móvil, una innovación que redujo drásticamente los costes y el tiempo de producción, haciendo que los coches fueran más asequibles para el gran público. El modelo T, producido con este método, se convirtió en el emblema del transporte personal accesible, cimentando el legado de Ford en la historia del automóvil. A medida que avanzaba la tecnología,
también lo hacían los métodos de suministro de combustible y el rendimiento del motor. La inyección de combustible permitió un control preciso de la mezcla aire-combustible, mejorando la eficiencia de la combustión y reduciendo las emisiones. Al mismo tiempo, la adopción de la turboalimentación permitió que los motores más pequeños produjeran una potencia comparable a la de los motores atmosféricos más grandes. Al forzar la entrada de aire adicional en la cámara de combustión, los turbocompresores aumentaron la potencia del motor sin un incremento proporcional de su tamaño, lo que se tradujo en una mejora del ahorro de combustible y del rendimiento. A finales del siglo XX y principios del XXI se introdujeron las cadenas cinemáticas híbridas, que combinaban motores de combustión interna con motores eléctricos. Esta sinergia pretendía mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. Vehículos como el Toyota Prius se convirtieron en sinónimo de tecnología híbrida, ofreciendo a los consumidores una alternativa a los coches de gasolina tradicionales. Los híbridos demostraron que la combinación de distintas fuentes de energía podía reportar beneficios prácticos y medioambientales, allanando el camino para seguir explorando sistemas de propulsión alternativos. En el mundo de los vehículos eléctricos, Tesla surgió como una fuerza formidable, desafiando las ideas preconcebidas sobre la movilidad eléctrica. El enfoque de la empresa en las cadenas cinemáticas eléctricas de alto rendimiento demostró que los coches eléctricos podían ser eficientes y emocionantes de conducir. La tecnología de baterías y los motores eléctricos patentados por Tesla proporcionaron una aceleración y una autonomía impresionantes, respondiendo a las preocupaciones habituales de los consumidores sobre las capacidades de los vehículos eléctricos. Sin embargo, retos como la infraestructura de recarga, la escalabilidad de la producción de baterías y la competencia de los fabricantes de automóviles establecidos siguen siendo áreas de desarrollo continuo. A pesar de todos los avances, la industria automovilística sigue buscando una cadena cinemática que combine armoniosamente eficiencia, rendimiento y sostenibilidad sin concesiones. Los vehículos eléctricos actuales, aunque innovadores, siguen presentando problemas, los tiempos de carga son lentos, la autonomía limitada y el impacto ambiental de la producción de baterías es difícil de ignorar. Mientras tanto, los motores de combustión interna siguen luchando contra las estrictas normativas sobre emisiones y la escasez de combustibles fósiles. Entonces, ¿cuál es la solución ideal? Tendría que combinar lo mejor de ambos mundos, ofrecer una experiencia de conducción emocionante y auténtica y minimizar al mismo tiempo la huella medioambiental. En este momento crucial de la industria automovilística, se palpa la emoción que rodea a una innovación revolucionaria. La idea de un motor que supere las limitaciones de los V y los motores de combustión interna y ofrezca un rendimiento y una sostenibilidad inigualables podría redefinir por completo el futuro del transporte. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según fuentes internas, el consejero delegado de GM hizo una declaración audaz: este nuevo motor destruirá toda la industria automovilística. Ahora, antes de que pienses que es solo otra ronda de rumores corporativos, GM ha revelado algo que podría destruir todo lo que creíamos saber sobre los motores de alto rendimiento. Entre en la bestia, un monstruoso V8 de 10,35 litros que lleva la potencia de aspiración natural a cotas sin precedentes, con más de 1000 CV y 876 lb/pie de par. Es el motor atmosférico más potente que GM ha fabricado nunca, y lo consigue sin recurrir a la turboalimentación ni a la sobrealimentación. En su lugar, utiliza un innovador diseño de puertos simétricos, desarrollado para las carreras de aceleración profesional en la década de 1980 por el ingeniero de GM Ransberry. Este diseño optimiza el flujo de aire a cada cilindro, aumentando la eficiencia y la durabilidad en formas que incluso los motores modernos de inducción forzada luchan por igualar. Pero aún hay más. Con sus 632 pulgadas cúbicas, este motor es gigantesco y empequeñece el tamaño de cualquier otro motor de serie. Es una declaración audaz de GM que no están dispuestos a renunciar a los motores de combustión interna todavía. A pesar de su compromiso con un futuro totalmente eléctrico para 2035, este motor demuestra que GM sigue creyendo en el potencial bruto e indomable de la potencia de la gasolina. Lo que es aún más impresionante es que este motor funciona con gasolina normal de 93 octanos, lo que hace que su relación de compresión de 12:1 sea aún más notable. Mientras que los vehículos eléctricos siguen teniendo problemas con la infraestructura de recarga, este motor ofrece un rendimiento instantáneo, fiable y alucinante. Solo se necesita un surtidor de gasolina. Los expertos sugieren que GM está enviando un mensaje claro: no más Tesla.
Y eso seguro que inquieta a Elon Musk. Mientras el mundo del automóvil gira hacia la electricidad, el motor de combustión definitivo de GM está aquí para recordarnos que la potencia, el rendimiento y la excelencia mecánica pura están lejos de haber pasado de moda. ¿Crees que este motor destruirá toda la industria automovilística como predice el CEO de GM? Haznoslo saber en los comentarios.